tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio que comenzamos en el video anterior. En el video anterior vimos que Jesús murió un día de preparación, así lo menciona la Biblia. Luego, eso lo dice Mateo, pero luego Marcos dice el día de preparación, es decir, la víspera del sábado, la víspera del sábado. Entonces, evidentemente el día de la preparación era la víspera del sábado. Y también se nos dice que ellos se apuraron para sepultar a Cristo porque comenzaba el sábado y luego de pasado el sábado fueron a ungirle, porque no pudieron ungirle el día que lo sepultaron porque estaba por ponerse el sol o que estaba por empezar el sábado o estaba rayando el sábado. Entonces, ¿qué nos decían los evangelios? Cuando analizamos los 4 evangelios en paralelo, nos decían que al día de preparación o a la víspera del sábado, ¿qué le seguía? El sábado. Y al sábado, ¿qué le seguía? El primer día de la semana. Y aunque el día de preparación y el sábado no diga el número de día que era, ¿sí? El número de día de la semana, sí lo dice el primer día de la semana. A este se le llama primer día de la semana. Por lo tanto, el día anterior es séptimo día de la semana y el día anterior es sexto día de la semana. Por lo tanto, Cristo murió un sexto día de la semana, un viernes, según los 4 evangelios. Pero ¿qué pasa? Los detractores de este día, digamos, del día viernes, los que dicen que Cristo tiene que haber muerto un miércoles, arguyen que tiene que haber pasado 72 horas en el sepulcro, basado en lo que dice Mateo 12:40, que tenía que estar 3 días y 3 noches literalmente dentro del sepulcro. Por lo tanto, para poder resucitar un primer día de la semana, tenía que ser muerto el día miércoles, para pasar literalmente 3 días y 3 noches dentro del sepulcro. Obviamente esta es una interpretación literal del único pasaje que usa esta expresión. ¿Por qué usa esta expresión? Porque Cristo se compara con Jonás, con lo que pasó Jonás, ¿sí? Y él simplemente está diciendo que esta va a ser la señal dada de que él era el Mesías, que como Jonás estuvo así en el vientre del pez, él iba a estar en el centro de la tierra. Pero la señal no era la literalidad de los días, sino más bien el hecho de la resurrección, el hecho de volver a la vida. De hecho, el pasaje paralelo, ustedes búsquenlo después, no lo vamos a leer ahora, pero el pasaje paralelo a Mateo 12, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, dice que le iba a ser dada una señal del profeta Jonás, que como Jonás fue señal a los ninivitas, así Cristo iba a ser señal a esa generación, que demandaba una señal, pero no menciona los 3 días de las 3 noches. Y eso es interesante, porque ahí muestra que la importancia de la señal no era la literalidad del periodo de tiempo, sino más bien la resurrección en sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Tenemos un problema. Si nosotros tomamos literalmente los 3 días y las 3 noches, no encajan con lo que leímos de los 4 evangelios, de que Cristo murió un viernes, estuvo en el sepulcro el sábado completo y resucitó el primer día de la semana, muy de mañana. Pero no solamente eso, sino que no encaja con... Yo anoté algunas nada más. Anoté algunas porque son muchas, pero hay más. Pongan en el buscador de la Biblia tercer día. No encaja con Mateo 16:21, 17:23, 27:64, Lucas 9:22, 13:32, Marcos 18:33 y 24:7, entre otros pasajes, porque hay más. Yo anoté algunos nomás. Entre otros pasajes que dicen que Jesús resucitó al tercer día de ser muerto. Y al tercer día, literalmente, no es lo mismo que 72 horas después. No es lo mismo. Y lo vamos a ver, vamos a hacer un dibujo para eso, para que lo podamos entender, ¿sí? Al tercer día no es lo mismo que 3 días y 3 noches después. Entonces, o esta declaración no es literal, sino que hace referencia simplemente al hecho de Jonás, y no es literalmente que va a estar 72 horas, o todas estas declaraciones no son literales. Lo primero que tenemos que establecer es esto: si 3 días y 3 noches es lo mismo que al tercer día. No son lo mismo, lo vamos a ver ahora con la Biblia. Pero yo quiero hacer primero un hincapié. Este tema que es traído, yo lo dije en el video anterior, este tema de los 3 días y las 3 noches, es traído por los movimientos mesiánicos o judíos mesiánicos y de restauración de raíces hebreas. Y bueno, cada uno tiene su mote o su nombre, ¿no? De que vienen a restaurar lo que durante siglos estuvo oculto. Y ellos se jactan de que ellos ven la Biblia
con la mentalidad hebrea, ¿no? Y nosotros los protestantes la vemos con una mentalidad greco-romana, ¿no? Entonces por eso, de hecho, comentarios del video anterior me dicen, no, lo que pasa es que vos todavía ves con la mente de Roma y qué sé yo y qué sé cuánto. Ellos se jactan de que ven la Biblia con una mentalidad hebrea y que Jesús era judío y hay que entenderlo en el contexto judío, pero justo en este punto no lo hacen. Y nosotros, protestantes, venimos viendo con la mentalidad judía este punto hace siglos, hace siglos. Esta es la gran paradoja, no quiero decir hipocresía, pero sería la palabra hipocresía de los movimientos mesiánicos o de restauración de raíces hebreas. Fíjense lo que dice con respecto al tema del día, lo que dice la enciclopedia judía. Yo les puedo dejar el enlace acá, o si no, directamente ustedes ponen enciclopedia judía online, les va a aparecer la enciclopedia judía en inglés, pero ponen el traductor y se traduce perfectamente. Le voy a leer lo que dice la enciclopedia judía sobre la palabra día, sobre el concepto de día. Vamos a ver la mentalidad hebrea y cómo deberíamos interpretar el pasaje en cuestión. Fíjense lo que dice. Con respecto a la palabra día, la enciclopedia judía dice: en la vida comunal judía, parte de un día es a veces computado como un día. Por ejemplo, el día del funeral, aun cuando este último se efectúe a la tarde, es contado como el primer día de los 7 de duelo. Interesante. ¿Qué nos dice la enciclopedia judía? Que si yo voy a enterrar a un familiar mío y lo entierro a las 5 de la tarde, por más que ese día del sepulcro hayan pasado simplemente desde la sepultura, hayan pasado unas pocas horas, esas pocas horas de día son contadas como el primer día de los 7 días de duelo. 7 días tradicionales de duelo que tiene la comunidad judía. Según la mentalidad judía, esas pocas horas del día son contadas como un día completo. Y entonces, ¿dónde está la mentalidad judía o la mentalidad hebrea de las raíces hebreas? O sea, son ellos los que tienen la mentalidad occidental y quieren meter 72 horas en el sepulcro de Cristo. 72 horas que no las hay, porque vimos en el video anterior que en los 4 evangelios no hay lugar para 72 horas. Hay una porción de un día, como bien lo dice la enciclopedia judía, una porción del viernes, el sábado completo de 24 horas y hay una porción del domingo, y eso es contado como 3 días completos, según la mentalidad judía. Entonces, los mesiánicos en esto fallan tremendamente y son ellos los que tienen la mentalidad greco-romana que no les permite ver lo que el Salvador estaba diciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer qué sería literalmente, si tomamos literalmente este pasaje, qué serían 3 días y 3 noches. Serían 72 horas. Es decir, sería el primer día completo, segundo día completo, tercer día completo, que Cristo tiene que estar sepultado. O sea que su muerte, su sepultura, la sepultura tendría que estar acá y la resurrección tendría que estar a partir de ese momento, ¿sí? Tendría que estar acá. Pero tendrían que ser 72 horas. Ahora, ¿qué significa? Eso es literalmente lo que significan 3 días y 3 noches, literalmente, si lo tomamos así. Ahora, ¿qué significa al tercer día? Todos estos pasajes que están acá, donde Cristo dice, al tercer día resucitaré. Era necesario que el Mesías muera y al tercer día resucite. Esa expresión, al tercer día, ¿qué significa? No significan 72 horas. No significan 72 horas, sino que el tercer día es este. El tercer día es este. Por lo tanto, vamos a verlo ahora con algunos ejemplos bíblicos. Por lo tanto, no pueden haber 72 horas al tercer día. Vamos a ver el primer ejemplo que se encuentra en el libro de Oseas. ¿Qué es al tercer día según la Biblia? Según la Biblia. Vamos a ir a Oseas, capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Venid y volveos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué significa al tercer día? Al tercer día significa después de 2 días. En este contexto,
aquí adentro de este periodo es el tercer día. El tercer día es este. Darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará. O sea que la expresión al tercer día no implica 72 horas. De ninguna manera. Es menos de 72 horas. De hecho, puede ser en cualquier instancia. Permítanme borrar un poquito acá. Podría ser en cualquier instancia de este tercer día. Este tercer día es contado completo como el tercer día y puede ser a las primeras horas, puede ser a la mitad, puede ser al final del tercer día. Y es más, se puede contar desde la mitad del primer día. Y el primer día se cuenta completo. ¿Sí? Por más que Oseas haya dicho esto, ¿no? De que al tercer día nos resucitará, cuando dice después de 2 días, se cuenta en la instancia en que el primer día se empezó el conteo, ¿sí? O sea que yo puedo estar parado a la mitad de este día y decir, primer día, segundo día, y al tercer día, puede ser hasta la mitad de ese tercer día, cuenta como un día completo. Entonces, al tercer día no implica de ninguna manera 72 horas. Todos estos pasajes que hemos mencionado hace un rato están diciendo que no son 72 horas. Están diciendo que es un periodo menor de tiempo, pero que involucra 3 días. Involucra 3 días. Toca 3 días, pero no son 72 horas completas. Vamos a otro ejemplo, pero que en esta ocasión se encuentra en los Evangelios. Lucas 13, 31 y 32. El 31 dice, aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Le dicen a Cristo. Verso 32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Él dice que va a hacer sanidades hoy y mañana. Ese día ya está empezado. Pero él, empezando ese conteo desde el momento en el que está, no importa la hora del día, él dice hoy y mañana. Y al siguiente día es el tercer día. ¿Cuántos días hay antes del tercer día? Parece una obviedad lo que estoy preguntando. ¿Cuántos días hay antes del tercer día? Antes del tercer día, ¿cuántos días hay? 2. 2 días. No 72 horas. Si Cristo iba a resucitar después de 72 horas, hubiese dicho, al cuarto día resucitaré. Porque hubiese dicho, iba a estar primer día, un día y una noche, otro día, otra noche, otro día, otra noche, y este día es el día cuarto. Por más que se haya levantado en la primera hora, no importa, es el día cuarto. Él tendría que haber dicho, destruid este templo y al cuarto día resucitaré. Van a dar muerte al Mesías y al cuarto día se va a levantar de entre los muertos. No dice al cuarto día, dice al tercer día, comparando con este pasaje que dice hoy y mañana y al tercer día soy consumado. Significa que antes del tercer día solamente hay 2 días. Y no importa si en el primer día esa obra comenzó a la mitad del día. Esa mitad del día se cuenta como un día completo. Pasa un periodo de 24 horas, necesario, porque es un día completo, y luego al tercer día, que puede ser aquí, al principio del tercer día, puede ser a la mitad del tercer día, no importa, al tercer día iba a ser consumado, dice Cristo. Entonces, Oseas, capítulo 6, nos dice después de 2 días, al tercer día. ¿Qué nos dice Lucas? Hoy y mañana y al tercer día. Eso concuerda perfectamente con lo que vimos en los Evangelios en el video anterior. Perfectamente. Hoy y mañana serían viernes, Cristo es crucificado, ¿sí? Es sepultado el mismo viernes, pasa esas horas del viernes, un día. Pasa el sábado completo, 2 días. Resucita al tercer día. ¿Después de cuánto? De 2 días. No de 72 horas. Entonces, según la Biblia, hermanos, vemos que, vamos a hacer la comparación. Si tomamos literalmente Mateo 12:40, tienen que ser 72 horas. ¿Qué es lo que sostienen los mesiánicos? ¿Sí? 72 horas. En realidad, muchos movimientos mesiánicos, no sé si todos. 72 horas.
Pero según la Biblia, la expresión al tercer día, que aparece en todos estos pasajes y muchos otros más, esa expresión al tercer día no son 72 horas, sino que son después de 2 días, e incluso puede ser el primer día tomado por la mitad y no hay problema. ¿Por qué? Porque para los judíos una porción del día equivale a un día completo, ¿sí? Entonces, hasta acá vemos que hay una aparente contradicción, a menos que ambas expresiones signifiquen lo mismo. Lo que deberíamos hacer ahora es tratar de ver si en las Sagradas Escrituras aparecen las dos expresiones en el mismo contexto. Por ejemplo, 3 días y 3 noches y al tercer día en el mismo contexto. Vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Vamos a ir primeramente a Génesis, porque este es otro tema. No es la única vez que aparece en la expresión 3 días y 3 noches en la Biblia, o 3 días, como vamos a leer ahora en Génesis. O sea, hay varias veces donde aparece y nunca son literalmente 72 horas. Siempre 3 días y 3 noches se relaciona con al tercer día, por más que no se cumplan 3 noches literalmente, ¿sí? Se cuenta el día completo por más que sea una porción del día. ¿Cómo lo dice la Enciclopedia Judía? Eso mismo es lo que podemos ver en las Escrituras. Hay una armonía perfecta, a menos que tomemos un pasaje, lo aislemos del resto y hagamos toda una doctrina con ese solo pasaje, que no es la forma de interpretar las Escrituras. La Escritura se explica a sí misma. La Biblia en su conjunto es un sistema perfecto, pero en un pasaje aislado se puede elaborar toda una teoría. Pregúntele a cualquiera de los que creen en la teoría de las 3 noches, no va a presentar todos estos pasajes que estoy presentando yo acá, no va a comparar con otras expresiones del Antiguo Testamento, no, va a decir, son 72 horas y vamos a ver cómo hacemos para que se acomoden esas 72 horas. Entonces el sábado semanal no es sábado semanal, es el sábado de la fiesta, el primer día de la semana no es el primer día, o sea, toda una elucubración para tratar de hacer coincidir las 72 horas que están en su mente, pero no en la mente de Cristo cuando Él dijo esas palabras. Están en la mente del hombre, en la mente occidental, no en la mentalidad hebrea, en la mentalidad judía. En la mentalidad judía, una porción del día equivale a un día completo, ¿sí? Entonces, los mesiánicos deberían realmente ver el pasaje con la mentalidad hebrea y no con la mentalidad romana, con la que la están viendo, una mentalidad de 72 horas que no está en la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos pasajes ahora donde se aparecen las dos expresiones en el mismo contexto, ¿sí? Y no hay contradicción. Vamos a ver el primero, que está en Génesis capítulo 42. Es cuando José encarcela a sus hermanos en Egipto, cuando sus hermanos van a buscar grano. Dice el versículo 17 del capítulo 42, y juntólos en la cárcel por 3 días. 3 días, no dice 3 días y 3 noches, pero dice 3 días. O sea, en nuestra mentalidad occidental romana, ¿qué son? 72 horas. Pero fíjense que en el versículo 18 dice, y al tercer día díjole José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios, vayan ustedes, dejen a uno, todo lo que sabemos de la historia. Al tercer día, o sea que no estuvieron 3 días completos. ¿Dice que estuvieron 3 días? Sí. ¿Pero estuvieron 3 días completos de 24 horas cada uno? No, porque al tercer día ya los liberó, ¿sí? Y al tercer día es al tercer día, no al cuarto día. Al tercer día es el tercer día. Entonces, acá conviven las dos expresiones y no hay contradicción. ¿Por qué? Porque para un judío, una porción de un día es un día completo, ¿sí? Entonces, vamos a otro ejemplo que se encuentra en Primera de Samuel, y acá sí usa la expresión días y noches. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 11 al 13. Dice que David y su gente encontraron a un esclavo egipcio. Y bueno, vamos a leerlo. Dice, hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y diéronle pan que comiese a beber y a beber agua. Esto es capítulo 30, versículo 11 en adelante. Diéronle también un pedazo de masa de higos secos y 2 hilos de pasas, y luego que comió, volvió a él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Bien, no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Mentalidad occidental, 72 horas. 72 horas. Pero si seguimos leyendo el contexto, la mentalidad
hebrea o judía, vamos a ver que no son 72 horas. Dice, y díjole David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el mozo egipcio, yo soy siervo de una malecita y dejóme mi amo hoy a 3 días porque estaba enfermo. O sea, hoy era el tercer día. O sea, cuando lo encontró, que era a la mitad del día, no es que se había consumado el día, ese era el tercer día en que lo había encontrado. O sea que no habían pasado 72 horas. ¿Sí? Y probablemente no es que este hombre fue abandonado justo cuando comenzaba el día. También tranquilamente podría haber sido una porción del primer día, un segundo día completo y una porción del tercer día. Sin embargo, se lo llama 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Mentalidad hebrea versus mentalidad occidental. Ustedes deciden si quieren atribuirle 72 horas o lo toman como el texto lo dice. Una porción de un día completo y una porción del siguiente día que sería el tercero. ¿Sí? No el cuarto, el tercero. Vamos a otro ejemplo que se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 4, capítulo 4, versículo 16. Esto es cuando Esther va a presentarse delante de Asuero para pedir por la liberación del pueblo judío. Dice, verso 16, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Cuánto tiempo tienen que ayunar? 3 días. 3 días, de noche y de día. Acá no dice 3 días y 3 noches, pero es más o menos la misma expresión. 3 días de noche y de día. Y en el capítulo 5, verso 1 dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y se puso en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su solio regio en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. ¿Cuándo se presentó Esther? Al tercer día. Ella dijo, ayunen por 3 días. Pero ¿cuándo se presentó? Ella dijo que se iba a presentar delante del rey. Dice que se presentó al tercer día. ¿Sí? Y no es que se presentó cuando terminó el tercer día, se presentó al mediado del día. Entonces podemos ver por todos estos pasajes que en realidad la expresión 3 días y 3 noches es perfectamente compatible con la expresión al tercer día y que no son 72 horas, sino que pueden ser tranquilamente una porción de un día completo y otra porción del tercer día. O sea, lo que la Biblia nos dice constantemente, ¿sí?, en todos los pasajes es que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y al tercer día no son 72 horas. Así que podemos ver por todas las escrituras, incluso viéndolo a través del lente de las expresiones hebreas, de las expresiones según la mentalidad judía, que en realidad una porción de un día tranquilamente puede ser considerado como un día completo, ¿sí? Y que a Jesús, al decir que iba a estar 3 días y 3 noches, en realidad estuvo solamente una porción del viernes, que es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Jesús tuvo una porción del viernes en el sepulcro, estuvo todo el sábado completo y estuvo una porción del día domingo en el sepulcro y resucitó el primer día de la semana, como bien lo especifica el Evangelio de Marcos. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que se haya entendido, que puedan corroborar todos estos pasajes. Este es un tema importante, hermanos. ¿Por qué? Porque aquellos que sostienen que son 3 días y 3 noches literales, ellos arrojan sombras sobre las Escrituras, diciendo que las Escrituras no son confiables. Los primeros argumentos que ya empiezan a surgir cuando subo estos videos es que no, que estamos confiando en una versión que fue muy manipulada por los hombres. Bueno, ustedes lean los comentarios después, ¿no?, de este video y del video anterior. Es una Biblia muy manipulada, entonces con esa mentalidad romana no puedes entender lo que habla la fiesta. Uno incluso, cuando cita las fiestas, ellos dicen que el sábado que se menciona en los evangelios, que era la víspera del sábado, en realidad no era el sábado semanal, sino que era la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí?, o la fiesta de la Pascua. Cuando uno va a Levítico 23, no aparece la expresión sábado o Shabbat referida ni a los panes sin levadura ni a la fiesta de la Pascua. O sea que
son ellos más bien los que ignoran las fiestas solemnes y cuál es su cumplimiento y cómo se llaman las fiestas solemnes. Porque solamente las fiestas otoñales son llamadas Shabbat o sábado, ¿sí? Pero las otras fiestas, las fiestas primaverales, que fue cuando Cristo murió, no son llamadas sábado. De hecho, la expresión de que era un sábado de gran solemnidad muestra que justamente el sábado semanal había coincidido con la Pascua, por eso era un sábado de gran solemnidad. En realidad no había coincidido con la Pascua propiamente dicha, sino con el primer día de los panes sin levadura, ¿sí? Que es una santa convocación también. Pero no es llamada Shabbat, en la Biblia no es llamada Shabbat. O sea, el Shabbat es el sábado, el séptimo día de la semana, lo que nosotros hoy llamamos sábado. Así que bueno, esto es todo por este video, espero que se haya entendido. Si Cristo hubiera resucitado después de 72 horas, no debería decir al tercer día, sino que debería decir al cuarto día. Y lo que nos dice la Biblia es que el tercer día es después de 2 días, no después de 3. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es necesario aclarar que el tercer día es después de 2 días y no después de 3. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben, denle a me gusta, dejen sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal y ya saben que si desean colaborar con este servidor, les dejo un enlace aquí en la descripción para que sepan cómo hacerlo. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.